Bueno, pues tal y como les hemos venido anunciando durante todo el fin de semana y hace un momento, vamos a tener con todos ustedes, les pedimos permiso para que nos abran la sala de estar de casa durante los próximos 30 minutos a una mujer que es muy conocida por todas y todos. Ha tenido trabajo durante este fin de semana en Granada. Les advertimos que esta entrevista está grabada por si ha ocurrido algún tema de actualidad que echen ustedes de menos. Sepan que esta entrevista la grabábamos el sábado en nuestros estudios. Ella es abogada del Estado, ha sido representante de nuestra provincia en el Congreso de los Diputados por Vox, fue candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía por estar en una formación política y de un tiempo a esta parte ha puesto en marcha un nuevo proyecto político del que vamos a hablar en los próximos minutos. Macarena Olona, buenas noches, encantado de estar contigo. Muy buenas noches, muy buenos días y muchísimas gracias por la oportunidad, porque la verdad es que estoy inmensamente feliz de estar en la que siento mi casa, que es Granada, y aquí con vosotros en 7. Bueno, al final lo conseguisteis pasar el filtro del Ministerio del Interior, que las cosas parecía que estaban un poco difíciles. Dijiste en un momento determinado que estabas dispuesta a presentar una querella por prevaricación a Marlaska. Bueno, no exactamente a Marlaska, por ser, como bien has dicho, Agustín, a mí en los temas jurídicos me cuesta mucho no ser rigurosa por prurito personal. Sí que podemos decir que tengo la fortuna de tener una formación que me permite conocer el sistema, no solo como abogado del Estado, sino también gracias a esta experiencia que he atesorado durante 3 años como diputada nacional por Granada en el Congreso. Conozco el sistema, sé dónde están sus rendijas, sé cómo hay que combatirlo, sé dónde están sus debilidades. Por eso cuando se produjo la doble vara de medir, vamos a decirlo así, Agustín, por ser elegantes, el agravio comparativo entre el movimiento Sumar, que en tan solo 24 horas desde que solicitó la inscripción en el registro de partidos del Ministerio del Interior obtuvo el visto bueno del Ministerio, y en nuestro caso, Caminando Juntos, después de una semana, lo único que nos decía el Ministerio es que tenían 20 días para resolver, algo que es completamente legal. El problema es que si el Ministerio agotaba el plazo de esos 20 días, no podríamos presentarnos a las elecciones del 23 de julio. Y es nuestra voluntad, Agustín. Está claro que este escenario que se ha abierto desde que nuestro presidente del Gobierno, Sánchez, anunció las elecciones anticipadas para el próximo 23 de julio, a todos nos ha cogido desprevenidos, porque solo lo conocía el propio presidente Sánchez, y yo creo que ha sido honesto cuando ha reconocido que esa convocatoria anticipada se ha debido a los resultados de las elecciones autonómicas y municipales. Esto nos ha obligado a todos a tomar nuestras respectivas decisiones. En el caso de Caminando Juntos, que tiene apenas unos días de existencia, algo más de una semana, desde que presentamos la solicitud, porque existencia propiamente tiene 4 días. En el caso de Caminando Juntos hicimos una reflexión con mucho sentido de Estado durante esa tarde, la tarde del lunes, durante la noche, y el martes pasé toda la noche sin dormir redactando la documentación legal para poder presentarlo todo ante el Ministerio del Interior y obtener el visto bueno pues tan pronto fuera posible para poder concurrir. Me llamó la atención el que Macarena Olona pidiera colaboración, auxilio, llamémoslo como queramos, a las grandes formaciones políticas para que le echaran una mano y pudiera concurrir a estas elecciones. Que sería un poco lo mismo que si el Granada Club de Fútbol le pidiera al Real Madrid que le prestara a Vinicius para jugar el partido entre el Granada y el Madrid. Fíjate que creo que es un buen ejemplo el que pones la traslación del ámbito futbolístico, porque incluso dentro de la competición entre los equipos de fútbol, y nuestro Granada, con su eterna lucha, es un gran ejemplo de los valores que tienen que inspirar la competición deportiva, dentro de los equipos de fútbol, salvo raras excepciones, hay una gran deportividad y hay códigos de honor, que significa que se consideran adversarios, pero que hay ciertos mínimos comunes que no solamente no les importa estar de la mano, sino que consideran que para el bien de los valores que traslada el deporte, en este caso el fútbol, hay que estar en esa casa común. Como bien dices, como presidenta de Caminando Juntos, el nuevo proyecto político que ha surgido,
envié una carta a todos los presidentes y secretarios generales del Partido Socialista, del Partido Popular, de Ciudadanos, de Vox y de Podemos. En esa carta les explicaba que como se pusieron de acuerdo los dos grandes bloques del bipartidismo en 2011 para hacer todavía más difícil que un nuevo actor político pueda entrar en la escena política, dado que la convocatoria anticipada había sido hacía unos días y no teníamos apenas margen, y Caminando Juntos no existía en el ideario ni en la imaginación de nadie, tampoco mía, hasta que el presidente Sánchez convocó elecciones, les pedí ayuda para que pusiesen sus estructuras y sus bases a nuestra disposición para conseguir no un voto, algo que debería ser nuestra casa común, y es hacer más grande la democracia, Agustín, que es lo que yo, ahora que estoy recorriendo las calles de Granada, porque esto la mayor parte de los ciudadanos no tienen por qué conocerlo. Es que resulta que para poder presentarse por primera vez a unas elecciones generales, a otras elecciones también, pero aquí estamos en las generales, un nuevo partido político tiene que tener la firma del 1% o el 0,1% de la población censada en esa provincia. En el caso de Granada, por la población que tenemos, necesitamos que 900 personas firmen. Por supuesto, no significa que apoyen nuestro partido, los datos solo los recopila la Junta Electoral. Necesitamos que firmen 900 personas simplemente para que podamos ser una opción cuando el próximo 23 de julio, en este caso los granadinos y granadinas, vayan a votar a las urnas. Entonces, esa casa común de hacer más amplia la democracia, Agustín, yo no hubo maldad en mi petición, fue en un tono de absoluto respeto, y yo te tengo que decir una cosa, o sea, no se puede firmar dos partidos políticos nuevos. Te aseguro que después de estar sufriendo esta legislación, que lo único que pretende es que los dos grandes bloques del bipartidismo se mantengan y que al final el sistema consiga que ganen los de siempre, después de esta experiencia, primero intentaremos desde el Congreso de los Diputados y el Senado revertir estos obstáculos que no tienen más que un sentido, mantener el sistema del bienestar de la partitocracia, y desde luego te aseguro que si el año que viene, en las próximas elecciones, me pidiesen la firma ACMA, Frente Obrero, por decirte otros dos partidos que por primera vez concurren a estas elecciones, mi firma la tienen, y estamos en ambos casos en las antípodas ideológicas en muchos puntos. Con el zapato rojo y el zapato azul en el suelo, Macarena, ¿qué posibilidades reales tenéis para conseguir el número de firmas necesarios en las 14 circunscripciones electorales en las que pretendéis concurrir? Pues muy gráficamente, y quiero pedir disculpas porque sé que mi imagen estos días no está siendo lo descansada que a mí me gustaría. Llevo unas bolsas importantes porque es verdad que está siendo una carrera contrarreloj en la que todo el equipo, yo soy la última, estamos dando 24/7 para conseguir superar este nuevo obstáculo. Una vez que hemos obtenido la inscripción, ahora el siguiente obstáculo es conseguir las firmas para ya, eso sí, poder concurrir en igualdad de condiciones a las próximas elecciones, y que los que son nuestros jefes, que son los ciudadanos, puedan decidir, pero con una democracia más ancha y con la finalidad que nosotros pretendemos, que luego seguro que tenemos oportunidad. A mí no me cabe la menor duda que vamos a conseguir las 900 firmas en Granada. Yo, y lo sabes, Agustín, he sido eso que se conoce como cunera o paracaidista, porque yo tuve el privilegio de ser candidata y luego representante en el Congreso de los Diputados electa por Granada por una decisión de mi presidente en aquel momento, Santiago Abascal, que eligió Granada porque de las poquitas provincias que quedaban disponibles era la que mayor posibilidades tenía de salida, ¿no?, de que yo llegase al Congreso de los Diputados. Yo soy de Alicante, es verdad que mi familia materna es andaluza, de Jaén, pero yo soy de Alicante, me he criado en Alicante y luego he vivido por toda España, pero más la zona norte como funcionaria. ¿Qué sucede? Yo llego a Granada y a mí Granada me adopta como una hija. Y yo soy una persona que actúa con códigos de honor y de lealtad. Por eso quiero que se entienda que cuando hemos considerado que era el momento de dar un paso al frente para dar una alternativa política, especialmente a los 14 millones de personas que en las pasadas elecciones generales se quedaron en su casa, en las de 2019, en la abstención, especialmente esas personas son las que nosotros aspiramos a devolverles la esperanza y la ilusión para que dejen de sentirse desafectados y abandonados por el sistema. Cuando Caminando Juntos se convirtió en un proyecto, yo cumplí lo que había dicho por primera vez
en una entrevista que concedía a Jordi Évole en el pasado mes de febrero. Y es que en aquel momento, sin saber si la política iba a volver a mi vida, porque yo lo que dije lo cumplí, reingresé como abogado del Estado, que es donde estoy sirviendo en la Audiencia Nacional en Madrid, que es donde estaba mi plaza, pero yo dije que si alguna vez la política volvía a mi vida, sería por Granada o no sería, porque soy incapaz, Agustín, incapaz de sentarme en el Congreso de los Diputados, y esa es la voluntad de los granadinos, y no ser Granada mi circunscripción. Es que soy incapaz, y esto lo digo con pleno conocimiento, porque los expertos en esta materia me lo han advertido y han desaconsejado esta decisión. Lo digo con pleno conocimiento, que el escaño en Granada vale el doble de Madrid, que es por donde van los presidentes de todos los partidos, de casi todos los partidos políticos. ¿Esto qué significa? Por la puñetera, y perdóname que lo diga así, ya estamos en horario que se puede ser un poco más gráfico, por la puñetera ley D'Hondt, que es otra de las herramientas que el sistema de la partitocracia tiene a su disposición para que siempre ganen los de siempre, por la puñetera ley D'Hondt, resulta que en función de la población hay una desigualdad territorial y cuesta mucho más el escaño, por ejemplo, aquí en Granada que en Madrid. En Granada necesito que nos vote el 12% de la población, mientras que en Madrid necesitaría, al igual que el resto de presidentes de partidos que suelen ir por Madrid, que nos votasen el 5% de la población. Y sin embargo, es que lo tengo tan claro, Agustín, que aunque no tenga una lógica política o no sea lo adecuado políticamente, es lo que moralmente a mí me hace poder mirarme al espejo, tanto a mí misma como a Andalucía en general y a Granada en particular, que no hay un plan B, no hay un plan B. ¿Está ya empadronada en Granada? No es necesario, Agustín. Vale, en esta vez no es necesario. Y quiero decir que fue para mí tremendamente doloroso, Agustín. Mira que me han dicho cosas durante toda mi trayectoria política. Fíjate, Caminando Juntos tiene entre sus aspiraciones bajar los decibelios del debate político y sustituir el insulto por el argumento. Que no significa empadronarnos en el centro o en la tibieza, ni muchísimo menos, porque Caminando Juntos tiene una pata derecha y una pata izquierda. Significa anteponer las ideas a la ideología, significa anteponer las personas a los partidos. De las barbaridades que a mí me pudieron decir particularmente mi campaña electoral como candidata a la Junta de Andalucía, lo que más me dolió, Agustín, y esto no lo he dicho nunca, lo que más me dolió es cuando en un mitin, no voy a decir ni cuál fue, eso es pasado, quiero compartirlo, me llamaron inmigrante alicantina, en Andalucía, en Granada, inmigrante alicantina. Hoy tenemos a una candidata que ya se ha anunciado, la ministra Carmen Calvo, que es de Cabra y que concurre por Granada. Mi empadronamiento fue legal, así lo dictaminó la justicia y la Junta Electoral. Pero, y esto nuevamente volvemos como al principio, ¿no? O sea, tú entiéndeme que yo, siendo abogado del Estado, o sea, siempre lo que intento, Agustín, es al menos que la parte legal, que no me puedan poner la cara colorada, que no significa que siempre tenga éxito. Por ejemplo, para mí, sin lugar a dudas, si tengo que darle las gracias a Granada por algo, por haberme permitido ser su representante en Cortes, es porque yo creo que el mayor tributo que he prestado a la sociedad española en su conjunto es haber sido la responsable de los 36 recursos ante el Tribunal Constitucional que interpuse durante los 3 años que estuve en el Congreso de los Diputados. Por lo que te decía, no siempre he tenido éxito, pero han habido unos logros incuestionables. La declaración de inconstitucionalidad de los 2 estados de alarma o la declaración de inconstitucionalidad del secuestro del Congreso. O sea, yo siempre actúo como lo que me considero que soy, como lo que soy, una mujer de ley y orden, con un corazón rojo, pero con una cabeza de leyes. ¿Fue Macarena Olona una candidata obligada a la presidencia de la Junta de Andalucía? Yo te mentiría, Agustín, si te dijera que sí, pero por mi forma de ser. A mí si mi general me dice, el proyecto, que para mí el proyecto era España, Vox era el simple instrumento, el proyecto te necesita en Andalucía, en Galicia, en donde quieras. Yo soy soldado, y soy soldado disciplinado, que aplica códigos de honor y de lealtad. A mí mi general, que en este caso era Santiago Abascal, me dijo, tienes que marcharte como candidata y salir del Congreso de los Diputados e ir a Andalucía. Algo que hay que decirlo, es un privilegio. En mi caso, además, fue una fortuna, fue una suerte, por lo que quiero decir a continuación. Si a mí mi general me pide que asuma
un reto por el bien del proyecto, yo no cuestiono. Es cierto que yo también había escuchado las voces, recuerdo a Federico Jiménez Los Santos, recuerdo a personas de mi familia, recuerdo a diputados nuestros del Congreso, recuerdo a tantísima gente, también de Granada, que me decían: Macarena, te están apartando para no hacer sombra. O sea, yo esto lo hablé abiertamente con Santiago y le dije: Santiago, quiero que sepas que esto está encima de la mesa y está en la calle, es lo que se está comentando, pero por esa lealtad, que para mí pasa por hablar las cosas abiertamente. Se habló, a mí me disipó todas las dudas que yo pudiera tener, y lo que sí que te decía, Agustín, es que creo que tuve mucha suerte siendo designada candidata a la Junta de Andalucía, a pesar de haber protagonizado la que se ha calificado como la peor campaña de la historia política en España, pero de la que he sacado grandes lecciones, entre otras y principal: un candidato obligatoriamente tiene que ser miembro del equipo de campaña. No significa que tomes las decisiones, pero al menos tienes que estar informado y tener voz. Pero como te decía, para mí fue una fortuna, una suerte ser candidata a la Junta de Andalucía, porque si yo no hubiera sido candidata, no habría conocido la realidad de Vox fuera del Congreso de los Diputados, que es donde yo tenía, se dice, mando en plaza, ¿verdad? Mando en plaza. Eran unas, ¿cómo decirte?, paredes privilegiadas. Cuando yo conocí la realidad extramuros del Congreso de los Diputados y me permitió conocer el detalle de lo que tanto yo como otras personas, tanto de Vox como de fuera, la propia presidenta Díaz Ayuso, han calificado como la actual deriva de Vox, tuve muy claro que un golpe de la vida, en este caso un golpe de salud, era la ventana de oportunidad que se me estaba poniendo, pero vamos, con luces de neón, para abandonar no a los españoles, no a Andalucía, no a Granada, no mis principios, sino un proyecto que había dejado de representarme ideológicamente y empresarialmente. Cuando digo empresarialmente, hablo de pasta, hablo de dinero. Y lo que yo nunca he dejado de hacer, Agustín, es estar al lado de Andalucía y particularmente de Granada, pero además de una manera sin corsé, o sea, simplemente como ciudadana que durante todos estos ya casi un año, desde que dejé la política activa con Vox, he estado permanentemente. La primera conferencia que di cuando me recuperé de mis problemas de salud, en agradecimiento al cariño de los españoles y en cumplimiento de una promesa, recorrí el Camino de Santiago. La primera conferencia que di fue en Granada. Recordaréis esas imágenes tan horribles de un escrache promovido por 30 entidades. A mí me dieron un puñetazo en la mandíbula, me llenaron la tripa de arañazos. Te quiero decir, no hay excusa para que en una universidad ni en ningún sitio haya violencia, haya un escrache, se coarte la libertad de las personas. Pero es que además iba a dar una conferencia sobre la inconstitucionalidad de los estados de alarma, que son los recursos que yo interpuse ante el Tribunal Constitucional. A partir de ahí continué en Sevilla, en Córdoba, con nuestros imagineros. O sea, mi actuación con Andalucía es constante y continua, pero por necesidad propia, por necesidad propia. Pero Macarena, hay mucha gente que no ha entendido, o lo ha entendido mal, que el hecho de que el Partido Popular consiga la mayoría absoluta y por lo tanto Macarena Olona no fuera a día de hoy vicepresidenta de la Junta de Andalucía, se trasladara casi automáticamente en el tiempo en que Macarena Olona deja el Parlamento andaluz y se vuelve a Madrid. Y tienes toda la razón, y yo soy consciente de ello. Y sé que estoy asumiendo un daño personal en credibilidad cuando no entro hasta la cocina en los detalles de todo lo que sucedió en aquel periodo de tiempo. Y de verdad, voy a intentar mantenerme en este leal silencio que he intentado mantener durante todos estos meses, porque mi camino no va contra nadie, Agustín. Yo no me muevo por odio, no me muevo por revancha. Yo he perdonado, O sea, a mí me tumbaron con un golpe a traición y no me da ningún pudor reconocerlo, porque yo creo que algo me han podido conocer estos 3 años, las personas, los españoles. Soy una persona fuerte, vehemente, que encara los golpes de frente.
Los que no soy capaz de encajar son los que vienen de mi familia, hablo de familia en sentido amplio, y más a traición, los que vienen por la espalda. Esos sí que consiguen hacerme besar la lona. Y aún así, Agustín, yo mantuve un absoluto silencio y mi única frase durante las primeras semanas era: mi lealtad hacia los españoles incluye mi silencio sobre cuestiones internas de Vox, porque tenía claro que mi salida tenía que ser como yo pretendía. Gracias por la oportunidad, continúo mi camino, sé que soy peligrosa e incómoda por el sistema por una razón fundamental, tengo la luz pagada, es decir, no necesito de la política para vivir, y eso te convierte en peligroso porque tus principios no están en venta. Pero ¿qué es lo que sucede? Yo sí he generado miedo y soy muy consciente de ello, y se ha orquestado toda una campaña de acoso, de amenazas, que ha motivado que yo tenga un proceso penal en marcha, una denuncia. Ahora el siguiente trámite va a ser la denuncia la declaración como imputado de la persona que se ha identificado como responsable de amenazas gravísimas y de la difusión de un audio sexual falso sobre mi persona. Vamos a dejarlo en que, según lo publicado por los medios de comunicación, para no decir la información que yo tengo y que he aportado al juzgado, es una persona contratada por Vox, mano derecha del actual secretario general, el responsable de estas actuaciones, pero yo, como soy una mujer de ley y orden, actúo como hay que actuar en estos casos, acudiendo a la justicia para que caiga todo el peso de la ley sobre el responsable, sea quien sea. Y mira, Agustín, hay algo que no he dicho, y que si me permites voy a aprovechar aquí para decirlo. En ese proceso penal, que ahora está en tramitación, y como te digo, la siguiente actuación será la declaración como imputado, como investigado de la persona que se ha identificado como responsable, he solicitado no solamente la condena penal del responsable, sino además una indemnización civil por los daños morales. He indicado en el juzgado que esa indemnización se va a destinar a una asociación constituida para la defensa de las víctimas de violencia machista. No hay más ánimo en mi proceder que intentar seguir mi camino, pero ante los obstáculos, lo que te aseguro es que, gracias al cariño de muchísimas personas que me están acompañando, he conseguido mantenerme en pie y ser más fuerte. Usted ha dicho cosas muy graves respecto de su antigua formación política. Por ejemplo, desveló que la Fundación Disenso, vinculada a Vox, ha recibido más de 4 millones de euros de dinero público del propio partido, y dijo que si fuese usted dirigente o votante de ese partido exigiría transparencia y que presentara el modelo 347 de la agencia tributaria para saber lo que se esconde tras la partida otros gastos y servicios exteriores, que según usted se conoce como la cuenta de putas y varios. Así es. Pero usted ha sido dirigente de ese partido. Absolutamente, Agustín. Esa información la obtuve yo y la pude obtener cualquier español, porque las cuentas son públicas, las cuentas anuales de la Fundación y del propio partido. La obtuve 3 semanas antes de cuando hice esas declaraciones, que fue la entrevista con Jordi Évole. Hasta ese momento yo no tenía esa información, porque es verdad que a mí se me ha llegado a identificar en el ideario público como la número 2 del partido, pero yo, mi peso orgánico no se corresponde, mi peso dentro de la organización no se correspondía con ese peso que, sin embargo, para las personas yo tenía dentro del proyecto. De hecho, a mí el partido me fue reconociendo una mayor responsabilidad, por ejemplo, en las campañas electorales, a impulso del cariño de la gente, que reclamaba que estuviera en esos actos, pues, por ejemplo, como portavoz en las campañas electorales. Yo conocí las cuentas de Disenso 3 semanas antes de la Fundación Disenso, que, como bien has dicho, es una fundación creada por Vox, a la que se han desviado, según conocimos, cualquiera que hubiese accedido a esas cuentas públicas 3 semanas antes, se ha desviado casi 5 millones de euros de dinero público obtenido de las subvenciones públicas que Vox recibe. Cuando a mí me informaron, porque fue un informante quien me remitió las cuentas, y yo las pude analizar de esa cuestión, con el conocimiento de la actividad que desarrolla la Fundación Disenso y las personas que están implicadas, me surgieron distintas dudas. Dudas que no significa arrojar una sospecha de corrupción.
Son dudas que debe exigir y plantear cualquier ciudadano que no sea un hooligan de no un equipo de fútbol, sino de un partido político, porque es exigencia, debería ser exigencia para todos los partidos políticos la máxima transparencia y publicidad en todo lo que tenga que ver con el dinero público. Como bien decías, y gracias a mi formación como abogado del Estado, el modelo 347 es la declaración tributaria que determinadas personas, sociedades, fundaciones tienen que presentar ante la agencia tributaria, ante Hacienda, para declarar qué operaciones, qué pagos han hecho durante el año por importe superior a 3.000 euros. Si tú quieres saber en qué se ha gastado esos 5 millones de euros, casi 5 millones de euros de dinero público desviado del partido a una fundación que no tiene los mismos controles que el partido, ese es el modelo tributario, esa es la declaración tributaria que te permite conocer el desglose concreto. Dicho esto, Agustín, esa exigencia no solo se la hago a Vox, se la hago a todo partido político, porque todos las tienen, que tengan fundaciones afines adscritas a sus partidos políticos y que reciban fondos públicos que se financien. Ninguna lo hace como la fundación de Vox, esto lo tengo que decir, en cuantía. Lo de la Fundación Disenso es algo extraordinario por el gran importe de dinero público a través de esas subvenciones de Vox que recibe, pero esa exigencia debería ser para todos los partidos políticos, como medida de regeneración democrática, que está en el ADN de Caminando Juntos, luchar contra la corrupción y por la regeneración democrática, tenga el color que tenga, y te lo dice alguien que considera como un honor en su haber profesional el haber sido cesada profesionalmente 2 veces en puestos de altísima responsabilidad como abogado del Estado por enfrentarme a la corrupción. En un caso del Partido Nacionalista Vasco en el norte, cuando era abogado del Estado jefe del País Vasco, y en otro caso por enfrentarme a la corrupción de todos en una sociedad pública del Estado como es Mercasa. Macarena, hay mucha gente que no entiende cómo es posible que Macarena Olona haya pasado de ser la portavoz en el Congreso de los Diputados de unos postulados ideológicos de Vox situados en la ultraderecha a unos planteamientos ideológicos como los que dibuja Caminando Juntos, tan eclécticos, en los que en algunos aspectos pareciera que puede estar más cerca de la izquierda que de sus excompañeros. Pero ¿cómo se produce esa evolución ideológica en tan poco tiempo? Dentro de Vox yo representaba una corriente interna. Esto hay que dejarlo muy claro. Hay distintas almas, hay distintas familias, como ocurre en otros partidos, no nos engañemos, pero dentro de Vox yo representaba una corriente interna que estaba absolutamente alejada de cualquier postulado extremo o ultra. De hecho, yo esto ya lo he dicho en alguna ocasión, siendo diputada de Vox, yo nunca sufrí un ataque tan orquestado y tan bien organizado, y créeme, Agustín, venía de fuego amigo, como cuando publiqué una fotografía mía vacunándome poniéndome la vacuna contra el coronavirus, y era fuego amigo. A mí, determinados sectores de Vox, siendo diputada, pedían constantemente mi cese, mi dimisión como diputada nacional, como secretaria general del grupo parlamentario de Vox en el Congreso, por ser divorciada, madre soltera, por no acomodarme a los estándares éticos y morales que para esos sectores ultras debería tener cualquier miembro de Vox. De hecho, estoy recordando, pobrecito mío, estuve en el Corpus, en misa, el año pasado, porque para mí era muy importante como diputada por Granada cumplir con todos los actos institucionales, incluidos también, por supuesto, un acto tan importante como la misa del Corpus, en mi circunscripción, en mi ciudad. ¿Y qué quieres que te diga? Pues no me di cuenta. Llevaba un vestido negro, muy largo, de mangas de esta altura, pero es cierto que tenía un poquito de escote, y yo para taparlo lo que hice fue ponerme una camiseta negra de encaje, con puntillitas. Si tuvieses el acoso digital que yo recibí por parte de sectores de mi exformación, por el hecho de no ir vestida decorosamente a la iglesia, todo eso es la antítesis de lo que yo represento. Es cierto, Agustín, que yo salgo de una trinchera del odio, pero esa trinchera de odio no es Vox, es el Congreso de los Diputados.
donde la polarización de la política es algo que hace que sea el ambiente en el Congreso prácticamente irrespirable. Caminando Juntos surge, entre otras finalidades, porque no admitimos, no nos resignamos al punto al que nos ha llevado la política actual, que es que la mitad de la población tenga que ser considerada fascista o facha y la otra mitad comunista. Pero ¿sabes cuándo es la primera vez que yo me doy cuenta de la trinchera de odio donde estaba metida? Cuando llego al Parlamento andaluz. Y de repente empiezo a poder respirar en política. Y me pasó, es que lo tengo perfectamente identificado, como primer momento, yo era portavoz en ese momento del grupo parlamentario Vox en Andalucía, en el Parlamento andaluz, y yo soy una persona que le gusta mucho cumplir las formalidades y las liturgias. En la primera sesión constitutiva del Parlamento me acerqué, como no puede ser de otra manera, a presentar mis respetos y presentarme al presidente de la Cámara, a don Jesús Aguirre, que había sido consejero de Sanidad en Andalucía. Me presenté, porque yo era la última en llegar, y le dije: presidente, estoy convencida que nos va a dar usted tardes de gloria. Ya le estoy viendo llamarme al orden y decirme: Olona, a la tercera la expulso de la Cámara. ¿Sabes qué me respondió Jesús Aguirre? Olona, te estás equivocando, yo te guiñaré un ojo. Que yo venía de mi Meritxell Batet. ¿Cómo decirte? O sea, esa forma de entender la política, para que nos puedan entender los espectadores, en el Congreso de los Diputados todos, Agustín, o sea, no se salva ni uno, todos respiran y entienden la política viendo al que tiene enfrente, y algunas veces al lado, y muchas dentro, como un enemigo político, un enemigo a abatir. Cuando en el Parlamento andaluz, yo recuerdo, un diputado del Partido Socialista, más majo que las pesetas, me saludó, también esos primeros días, yo miré para atrás, porque estaba convencida que que no podía estar saludándome a mí. ¿Te das cuenta qué mínimos estoy hablando, Agustín? Que son unos mínimos de cortesía, unos mínimos de decoro parlamentario. Entonces, yo salgo con un golpe traumático de la política, por ese golpe a traición, no engaño a nadie. Lo que hago es quedarme en un leal silencio hasta donde yo creo que debo mantenerme reservada, salvo que me obliguen a defenderme, que es lo que he estado haciendo estos meses cuando he hablado, defenderme, no atacar. Y reiterando que es muy poco inteligente atacar a quien tiene los planos del edificio. Yo salgo con un golpe traumático y a partir de ahí mi firme propósito ha sido reconstruir puentes que yo había dinamitado, porque yo no soy una persona en el odio, todo lo contrario, por mi trayectoria, por mi forma de ser. Entonces, no es que haya habido un cambio extraordinario. Claro que he cambiado, porque si hubiera querido que todo siguiera igual, seguiría en el Parlamento andaluz con Vox, cobrando de 80 a 90.000 euros anuales, con un trabajo el 50% más reducido que lo que trabajaba en el Congreso, porque la regulación de la actividad parlamentaria en el Parlamento andaluz es distinta a la regulación de la actividad parlamentaria en el Congreso de los Diputados. Claro que he cambiado. Si hubiera querido que todo siguiera igual, estaría en Vox. Pero es que también ha cambiado mi perspectiva, el contexto en el que yo ejerzo ahora otra vez la política. Y esto lo he ganado a través del camino que llevo recorriendo durante todos estos meses, en el que he ido manteniendo personas de mi etapa en el Congreso y ampliando extraordinariamente. Y si he llegado a una conclusión, Agustín, con la experiencia que atesoro, la mía propia y la de otros partidos en el Congreso, es que desde el extremo del tablero político no se puede gobernar un país. Porque te dejas fuera, como mínimo, a más de la mitad de la población. Y un partido que sea excluyente no puede ser alternativa. Y por eso, y perdón por concluir, decías muy bien que hay postulados en Caminando Juntos, hay esencias en Caminando Juntos que son más próximas a lo que hasta ahora ha podido defender la izquierda, igual que hay postulados dentro de Caminando Juntos que son más próximos a banderas o postulados que hasta ahora ha defendido la derecha. Eso es nuestro proyecto. Pero Macarena es consciente de que ha pasado de ser Macarena molona a ser una traidora para mucha gente. Bueno, yo lo que tengo muy claro es que ha habido una campaña orquestada con utilización de medios de comunicación afines, de youtubers afines, una campaña orquestada para
desacreditarme y minar mi credibilidad, por lo que te he dicho antes, Agustín, porque había miedo a que se produjese lo que ha pasado, que es que Macarena decidiese no hacer caso a los marichulos que le ordenaban quedarse en su casa. Y no lo hago por un interés personal, lo hago porque creo firmemente, Agustín, que estamos en un momento que es el o todo o nada. Con la desaparición de Ciudadanos y la polarización de nuestra política, que ha convertido a los extremos, tanto a Vox como a Podemos, en muletas del bipartidismo, hoy los ciudadanos en España tenemos una situación política muy concreta y muy peligrosa. Los grandes bloques del bipartidismo se han quedado a solas en una habitación oscura, como han estado hasta la aparición de nuevas formaciones como Podemos, Ciudadanos o Vox. Ahora mismo, si no hay una alternativa, si no hay una opción política disruptiva, después de las elecciones del 23 de julio, los grandes bloques del bipartidismo van a estar a solas en una habitación oscura. La voluntad de Caminando Juntos es poner foco en esa habitación oscura. Y voy a ser muy clara. Caminando Juntos no está en el que te bote chapote. Caminando Juntos está en que España salga a flote. Por eso, nuestras medidas, que llegará el momento de la presentación, esto que estamos hablando es una descripción de lo que es nuestra visión, pero no son las concretas medidas con las que vamos a pedir la confianza, si ahora conseguimos las 900 firmas en Granada, no son las medidas que vamos a poder presentar. Nosotros somos conscientes de la importancia relativa que vamos a tener después de estas elecciones si podemos presentarnos. Por eso lo que vamos a ofrecer a la ciudadanía, el contrato social que vamos a firmar con los ciudadanos, va a incluir 10, 12 medidas. Te puedo adelantar algunas. ADN de Caminando Juntos. Lucha contra la corrupción y por la regeneración democrática, como te he dicho antes. Escudo social. Escudo social. Se define en sus estatutos Caminando Juntos como un movimiento transversal de marcado carácter social. ¿Qué significa el escudo social? O sea, que lo de las paguitas ya no... ¿Qué significa escudo social? Escudo social significa que la educación pública sea el auténtico ascensor social para cualquier persona, al margen de nacionalidad y de cualquier condición, para cualquier persona, da igual el lugar en el que nazca. ¿Esto qué significa? Que nuestros niños en toda España puedan tener una igualdad de oportunidades. Y también otra medida esencial que vamos a llevar en nuestro programa, ya te digo que van a ser 10 o 12, con lo cual ya te estoy diciendo una tercera parte. Nosotros defendemos el actual modelo territorial del Estado. Es decir, defendemos la existencia de las comunidades autónomas. Algo que Vox no defendía. Efectivamente, es que Vox no creía en eso. Exactamente, y piden la supresión de las comunidades autónomas. Quien piense que Caminando Juntos es un Vox 2.0 se equivoca. Tenemos personas integradas en el proyecto que provienen del PSOE, de Más Madrid, del partido de Podemos, de Vox, del Partido Popular y de Ciudadanos. Somos ciudadanos que tenemos un mismo objetivo: llevar un proyecto alternativo que dirija la política a la casa común del sentido común. Por último, la última medida que te estaba diciendo, Agustín, que no la he comentado hasta la fecha, manteniendo las comunidades autónomas, consideramos que es necesario para mantener la igualdad de los españoles, para recuperar la igualdad de los españoles, que ahora mismo no existe, que se recupere en el Estado 4 competencias básicas para garantizar esa igualdad de los españoles, de los ciudadanos que viven en España en sentido amplio. Sanidad, justicia, seguridad y educación son 4 competencias que, al margen de que existan delegaciones territoriales en cada comunidad autónoma, deben tomarse las decisiones de manera centralizada por parte del Estado, con criterios siempre que no sean políticos, huelga a decir. Y acabamos de ver el ejemplo de la EBAU. Para ti y a mí, selectividad, que somos de la época de la selectividad. Ahora los modernos y los jóvenes es la EBAU. Pero ¿dónde se entiende que tengan que haber 17 pruebas de acceso único a las universidades, que rompen por completo el principio de igualdad de las personas en España, cuando debería hacerse una única prueba para facilitar que se pueda realizar por parte de los estudiantes en toda España, con distintas sedes, igual que ocurre, por ejemplo, con los exámenes de acceso a la abogacía? Te lo digo porque yo he sido presidenta de los tribunales de acceso a la abogacía como abogado del Estado, y teníamos sedes desconcentradas, que se denomina así, una sede grande en Madrid y luego diversas sedes desconcentradas del Ministerio de Justicia, en el caso del Tribunal de Acceso a la abogacía, la abogacía privada, que es lo mismo que ocurriría con la EBAU. Por parte del Ministerio de Educación tendríamos una sede
en Madrid para celebrar los exámenes y luego sedes desconcentradas en distintos territorios. Tendremos tiempo, tendremos oportunidad, sí, porque ahora quien no tiene tiempo eres tú. Pero sí me gustaría saber una cosa. El debate va a centrarse en cosas de Granada. Macarena, ¿te sabes Granada? Bueno, Agustín, tengo Granada en el corazón, pero sobre todo lo que tengo es una visión de Estado. Una visión de Estado que es de lo que se habla en las elecciones generales, que por supuesto tiene una incidencia directa en intereses particulares de Granada, comunicaciones, el agua, por citarte dos cuestiones que son, Agustín, históricas. Yo es que creo que hay una buena parte de la ciudadanía que le pasa como a mí, que está, no voy a decir hasta las pelotas, porque van a decir que soy una mal hablada, hasta las narices, de que los políticos de siempre vengan con las soluciones de siempre, que gobiernen y que no se cumpla. Y esto en Granada provincia, tenemos una gran experiencia, no te voy a hablar de mi costa tropical, de mi Salobreña, de mi Almuñécar, de la Herradura en general, tenemos una gran experiencia en esto que estoy hablando, porque resulta que ha dado igual cuál es el color político que nos ha gobernado, para que siempre están perfectamente identificados los problemas principales en la provincia. Las soluciones son las mismas, porque comunicaciones, coño, necesitamos comunicaciones. A mí quien me diga que tenemos AVE, es insultarme a la cara, es insultarme a la cara, porque tenemos unos problemas de comunicación extraordinarios en Granada, que sigue motivando que yo, por ejemplo, cada vez que vengo sigo eligiendo el coche, porque es más barato que el avión y es mucho más rápido y más cómodo por horarios que el tren. Mismos rostros, mismos colores, mismas soluciones, mismo resultado. No se aportan las soluciones reales que la ciudadanía necesita. Y sobre todo, Agustín, una alternativa es posible, Caminando Juntos pretende ofrecerla. Una alternativa que no lleva brocha gorda, que no es de extremos. Porque lo que estamos viendo con los populismos a derecha y a izquierda, especialmente en los países de nuestro entorno, donde están teniendo un auge extraordinario, especialmente la extrema derecha, es que calan muy fácilmente, porque con mensajes populistas, con soluciones y recetas populistas, revuelven las entrañas del pueblo. El pueblo tiene necesidad, Agustín. Esto es lo que hay que tener muy claro. El pueblo tiene unos problemas y algunos de ellos, únicamente estos populismos, se atreven a hablar de esos problemas. Por ejemplo, te voy a citar los problemas migratorios relacionados con la seguridad. Hay que afrontar de manera decidida el problema que sufren precisamente las personas con una situación económica más humilde. Porque los eslóganes de vivimos en una ciudad llamada mundo hacen política precisamente contra los barrios más humildes. Claro, no podemos irnos a lo que estamos viendo hoy en España, que está ocurriendo hoy en España, a un señalamiento de las personas inmigrantes, a una demonización de los inmigrantes, a decir que los inmigrantes son delincuentes, porque eso es racismo y eso es xenofobia, y eso fomenta discursos del odio. ¿Qué es lo que hay que hacer en este concreto asunto? Pedir el cumplimiento de la ley. A ti te lo exigen, a mí me lo exigen. Yo no sé si has presentado ya la declaración de la renta. Yo, con el follón que se me ha venido encima, estamos en plazo, pero todavía no. Si tú y yo no presentamos la declaración de la renta y no cumplimos la ley, ¿qué vamos a tener? El cañón de Hacienda encima de nosotros. Pues pedimos la igualdad en el cumplimiento de la ley en todos los ámbitos, pero sin discursos de odio, como vimos que ocurrió en Almería cuando se produjo el asesinato del asistente del capellán, del sacristán, por parte de una persona que había invocado el nombre de Alá para cometer ese asesinato. En Cádiz. Fue en Cádiz, perdón, me ha fallado la memoria, muchas gracias, fue en Cádiz. Que había invocado el nombre de Alá para cometer el asesinato. Seguro que fue Cádiz y no Almería. Algeciras, tienes razón, Algeciras. Es que tengo memoria fotográfica por la oposición de abogado del Estado. Entonces, veía la Algeciras, no Almería. La propia conferencia episcopal, el propio obispado en Cádiz, emitieron un comunicado pidiendo que parasen los discursos de odio que estaban señalando a la comunidad islámica como responsables del asesinato. Por supuesto, yo defendí en mis redes sociales a la comunidad musulmana en España, porque es una barbaridad señalizar y demonizar de manera colectiva. No discursos de brocha gorda, sí sentido común. Ley y orden. Apréndase Granada, sabemos que tiene mucha facilidad para eso, para estudiar,
porque le va a hacer falta, porque los debates se van a centrar mucho en eso, ya se lo adelantamos. Ojalá tenga la oportunidad, si lo quieren los granadinos y las granadinas, de participar en esos debates, porque será señal que la democracia es un poquito más ancha, pero para eso 900 firmas. Macarena, no le quitamos más tiempo, ya lo hemos quitado mucho. Gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer. Y hasta la próxima, que esperemos sea muy pronto. Esperemos. Gracias, Agustín. Gracias a Siete. Y ustedes no se nos vayan, porque ahora ya les vamos a contar todo lo que ha pasado este lunes en Andalucía. Hasta ahora mismo.